la mañana, 25 minutos. Le decíamos, tenemos invitados de lujo y no podíamos dejar pasar esta oportunidad como salteños y como argentinos de hablar de nuestro principal referente a nivel histórico. Ayer el país completo estuvo, por supuesto, rindiendo homenaje al general don Martín Miguel de Güemes. Y en esta oportunidad tengo aquí en nuestro programa a Virgilio Núñez. Él es mentor, asesor histórico del Museo de la Gesta Güemesiana y Gaucha de la agrupación gaucha Juan Carlos Dávalos de San Lorenzo. Actualmente es presidente de la Cofradía de la Bandera Histórica de Macha a nivel nacional. Para nosotros es un placer poder hablar con Virgilio. Hemos pensado él durante la semana y dijimos, ojalá pueda estar con nosotros. Virgilio, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. No hay nada que agradecer, Cecilia. Para mí es un gusto, un placer. Amo el tema de la historia, el tema de la investigación, y yo creo que va dando fruto el trabajo de más de 100 años de historiadores, pero historiadores de profundidad, como Atilio Cornejo, Bernardo Fría, el mismo Colmenares, Solá, tanta gente que viene buscando de reivindicar, de fortalecer y revalorizar la verdadera historia de la Guerra de la Independencia Nacional, que no fue otra cosa que la misma guerra gaucha que la llevó adelante el general Martín Miguel de Güemes. Exactamente, y la historia de Güemes tiene la particularidad, como bien lo decía Virgilio, a medida que pasa el tiempo se va entendiendo muchas otras cosas, porque nosotros tenemos la historia que nos enseñan en la escuela, luego en el secundario, luego la historia argentina que estudiamos en la universidad, y hoy yo me encuentro frente a otro panorama. Resulta que termino de entender que a Güemes lo han traicionado. ¿Es esta la palabra correcta? Sí, es correcto. Hubo un grupo de salteños de aquella época que, digamos, tenían otro pensamiento, o también sucedía que se veían presionados por lo que Güemes hacía, digamos, de pretensiones económicas, en el buen sentido de la palabra, para seguir sosteniendo la guerra de la independencia, porque desde Buenos Aires no llegaban recursos, desde Santiago no podían pasar de Tucumán. Hay documentos claramente que saqué a la luz que no son míos, sino que están en los archivos. Por eso yo invito a que se siga investigando, a que se siga buceando en la historia, porque cada día aparecen más cosas realmente que denotan que este hombre, y yo siempre digo una expresión claramente, ¿qué tuvo, qué tenía este hombre para haber sostenido la guerra de la independencia en esta parte de la patria, que era el centro de la patria? Otra de las cosas, a Güemes lo califican de defensor de frontera. ¿De qué frontera? La frontera terminaba en Desaguadero, el virreinato del Río de la Plata en aquel momento. Tengo la misma distancia de acá a Desaguadero que de aquí a Buenos Aires. Esto, Salta, Jujuy, Tarija era el centro de la patria. Entonces, lo que se va develando en este tiempo es que la historia del puerto está cambiando. Hoy está siendo la realidad y la verdadera historia de la guerra de la independencia nacional. Ayer veía este video que compartimos justamente aquí en la pantalla de Canal 10, donde escuchaba que lo que verdaderamente molestaba era que Güemes había sido elegido, pero no por la corona. Había sido elegido por otro grupo para, digamos, continuar y defender los destinos de este pueblo, ¿no? Eso irritó en su momento, ¿no? Yo los otros días en un programa de televisión le decía a un colega tuyo, ¿qué pasaba con Güemes en esa época? Y yo dije, le tenían miedo. Claro. O sea, el puerto le tenía miedo. Por eso que en los diarios en Buenos Aires, cuando él muere, dicen murió un caudillo. Mentira. Era mucho ¿Cómo va a ser el eso. caudillo, el hombre que defendía a la patria en ese momento? Y los otros valores. Era un hombre que defendía a la patria con gente del pueblo, con gente que no tenía nada más que un caballo, una montura, una chuza, una lanza, pero el corazón impregnado de deseos de libertad. ¿Y quién lo llevaba adelante? Él. Por eso reitero, ¿qué tenía este hombre? ¿Qué capacidad tenía para haber llevado y haber hecho las cosas que hizo en la historia de la Guerra de la Independencia? Entre ellas, sostener 6 invasiones realistas, de las cuales muchos de los soldados españoles venían de pelear con Napoleón. ¿Cómo hizo?
es la pregunta, la incógnita, que yo, como un hombre simple de esta patria, ¿no es cierto?, me pregunto, ¿qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿Qué tenía él de diferente? ¿Qué tenía él? ¿Qué tenía San Martín? ¿Qué tenía Belgrano? Así. Porque son personas como cualquiera de nosotros, pero han perseguido un ideal que en el paso de la historia se ha ido desvaneciendo, ¿no? Y también me ponía a pensar que si hubo algo que irritó de Güemes es que le sacaba a los que más tenían. No sé, yo no pienso que es que le sacaba lo que más tenía. O no sé si ese es el término. Para mí no, yo lo que sí diría es que Güemes, digamos, solicitaba en aquel momento y en algunos momentos impuso, digamos, colaboración a la gente que más tenía. Que no querían dársela. Pero no se la querían dar, ¿por qué? A ver, yo te voy a decir algo. La guerra de la independencia nacional fue algo muy especial. O sea, era una guerra civil. Sí. ¿Por qué? Porque vos tenías hermanos que estaban a favor de los realistas, que habían sido americanos, nacidos en América, y españoles que estaban a favor de la independencia, que realmente, era difícil en ese momento. Este crisol de raza no nos permitía saber de qué lado estábamos entonces. Así es. Entonces, el nacimiento de la patria fue realmente muy duro para toda la familia. El que tenía, el que no tenía, el que tenía más o menos lo que fue, todos sufrieron. Pero la imposición de Güemes sí molestó a muchos terratenientes, a mucha gente que tenía eso. El fuero gaucho también puede haber sido alguna otra cosa que irritara, pero no había opción. Vos recién lo nombraste a San Martín, al padre de la patria, a Belgrano, a Güemes, y yo lo nombraría a Pueyrredón. ¿Pero por qué? Porque si no hubiera sido por estos cuatro, y lo incorporo a Güemes en tercer término, la América no se hubiera liberado jamás. Pueyrredón desde Buenos Aires, él era el que hacía los aportes económicos para que San Martín termine de formar el ejército y pueda cruzar los Andes, darle la libertad a Chile y luego a Perú. ¿Y San Martín qué hizo? San Martín fue el brazo ejecutor que tuvo San Martín. Por eso en el año 14, San Martín lo nombra a Güemes comandante de la avanzada del río Pasaje. Cuando ellos bajan de Buenos Aires, San Martín se da cuenta quién era Güemes realmente y le da un cargo para que él empiece a gestar la guerra gaucha. O sea, San Martín era realmente tremendamente inteligente y un militar, pero extraordinario. Al punto que yo lo comparo con Napoleón y la gesta sanmartiniana es mucho más grande que la gesta que tuvo Napoleón cuando cruzó los Alpes. Entonces, hemos tenido hombres tan grandes en esta patria y hemos tenido seres que realmente han dejado cosas que yo soñaría con que las generaciones que vengan, porque yo ya estoy un poco más allá de la verdad, a mí me queda poco ya por cumplir, soñaría que ellos tomen como ejemplo a San Martín, a Belgrano, a Güemes, a Pueyrredón, a hombres que realmente dejaron todo por esta patria y que muchos de ellos murieron en la miseria, tuvieron que irse del país, lo traicionaron como en el caso de Güemes. Entonces, a ver, de una vez por todas, conozcamos la verdadera historia de esta patria, ¿no? A mí siempre me llamó la atención, Virgilio, esto que usted acaba de mencionar. Todos estos referentes de la historia fueron personas que se han formado en la milicia afuera. Eso podría pensarse que también su mente podría haber sido, de alguna manera, tergiversando sus historias y, sin embargo, volvieron a su tierra natal a pelear por estos ideales. Eso me llama mucho la atención, porque ellos se podrían haber quedado en el extranjero, si muchos de ellos estaban en Europa. Tenían inclusive una situación económica, en muchos de los casos, bueno, Güemes es uno de ellos, bastante privilegiada y, sin embargo, como usted menciona recién, vuelven a pelear por la patria, mueren en la pobreza, mueren en la soledad, mueren en el exilio y mueren traicionados. ¿Por qué puede ser eso? Fíjate, lo que vos decís es cierto. Güemes nunca fue a Europa a estudiar, ¿no? O sea, el que fue San Martín, fue Belgrano. Pero Güemes tenía una buena posición, podría haberse... Permíteme un segundito. Estos que fueron a estudiar, estos grandes que fueron a estudiar a Europa,
En el caso de San Martín, peleó a favor de España en aquel momento. Fue un oficial del ejército español. Entonces, y después, por ejemplo, en el caso de Güemes, no. Pero ¿qué pasa? Era de familias acomodadas. O sea, vos bien dijiste, podía haber dicho, ¿yo qué me preocupo? No. Se había generado un germen de pensamiento de que después de la caída de Fernando VII, del problema de Fernando VII, de que había que liberar estas tierras y crear la patria americana, porque el sueño de ellos no era Argentina, no era Bolivia, no era Paraguay, no era Uruguay, no. Era otro el pensamiento de ellos. Por eso es que San Martín libera Chile, luego Perú, y cuando llega a Perú y se encuentra con Simón Bolívar, no quiero avanzar en ese comentario, se terminó la patria grande, ¿sí? El crecimiento de la América esta, del sueño de estos grandes. Pero vos como Güemes, a mí no me gustaría dejar de contarte, para que la gente lo sepa, Güemes cuando era cadete y estaba estudiando en Buenos Aires en la primera invasión inglesa en el año 1806, y ustedes tienen imágenes del Museo de la Gesta Güemesiana acá, a donde aparece un buque de 26 cañones. Güemes, por orden de Liniers y de Pueyrredón, entra al Río de la Plata el 12 de agosto de 1806 y toma un buque de 26 cañones a caballo con los húsares, los gauchos y los indios de Pueyrredón. Ahí empieza el bautismo de fuego de este grande de la historia americana. Dije historia americana. Para mí Güemes no es un héroe argentino, es un héroe americano, porque fue el brazo ejecutor que tuvo San Martín para poder concretar el plan continental, el sistema de pinza. Exacto. Entonces, es un héroe americano. Yo voy a seguir peleando porque Güemes es un héroe americano. De no ser por él, la gesta americana no se hubiera concretado jamás. Exactamente. Entonces estamos pensando en una gesta, como bien usted lo marca, Virgilio, sin límites. Así es. Sin límites. Así es. Y para nosotros los argentinos sería un enorme orgullo que, como bien lo dice usted, también se lo reconozca en Chile, en Perú, en otros países limítrofes, con la envergadura que verdaderamente tiene Güemes, ¿no? Ahora, otra cosa que me llama también mucho la atención es, ¿qué tendría Güemes? ¿Poder de convicción? ¿Tendría algún espíritu atractivo? ¿Qué tendría que hacía que esos gauchos, que era gente verdaderamente de campo, que lo único que sabía era andar a caballo y luchar por lo que creía que era su objetivo, cómo es que lo logran seguir a Güemes así, ciegamente, hasta el final de sus días? Yo no sé si vos te escuchaste la pregunta que yo me hice en el ratito anterior a la charla nuestra. Para mí es un enigma, una incógnita, porque yo siempre me pregunto, ¿qué tenía este hombre? ¿Cuáles eran los valores? ¿Cuál era el pensamiento? ¿Cuál era la capacidad para poder manejar fuerzas no regulares? A ver, qué fácil que él como militar le diga a un militar que se haga cuerpo a tierra. Claro. El militar va a hacer cuerpo a tierra. Pero yo como militar, que le diga a un civil que haga cuerpo a tierra, y se va a parar el civil y me va a mandar a pasear. Claro. Entonces, ahí es donde yo valoro eso que este hombre tiene que haber tenido, que yo no lo sé. Yo no te puedo contestar esa pregunta, pero ahí está ahora. Él tuvo la capacidad de crear fuerza como los infernales, una fuerza de élite, una fuerza, digamos, preparada militarmente, y Buenos Aires jamás la reconoció. El día que él muere, el 17 de junio del 21, esas fuerzas terminan disolviéndose porque realmente no fueron aceptadas por Buenos Aires. Entonces, lo que hacía Buenos Aires con Güemes, vuelvo a repetirte, es que le tenía terror, porque pensaba que era un hombre que iba a avanzar más allá de lo que ellos estaban gestando en Buenos Aires. De hecho, tuvieron que matarlo para prohibir el avance. La muerte de Güemes, hay un documento de España a donde dicen desde España de que no hay que permitir el sistema de pinza. No hablan de plan continental porque ellos eso no lo tenían pensado. Hablan del sistema de pinza que ellos sabían que es lo que hacía San Martín para llegar al Perú. Y que a los que participen hay que matarlo. Yo particularmente, y esto me hago cargo, esto no lo dice en ninguna parte de la historia, considero que uno de los mensajes de España
sobre los jefes españoles acá en el Alto Perú son transmitidos al Barbarucho Barlet y de esa manera él es uno de los ejecutores de esa traición, más la revolución del comercio y más algunos salteños en aquel momento que estaban en desacuerdo por las presiones impuestas por el general Martín Miguel de Güemes. Hay una pregunta que también me da vueltas en la cabeza, siempre digo, ¿qué pensaría Güemes si viviera hoy? Capaz que se pega un tiro. La verdad porque que me pongo... esta patria tan rica, tan grande, y que vivamos las situaciones, digamos, paupérrimas, que hay mucha gente en este país y que cada día se hace más agudo, es de no entender. Porque este país tiene todo, tiene todos los climas del mundo, tiene... A ver, yo voy a decir una expresión poco buena. Esta vaca sigue dando leche. Es verdad eso. Dejen pues, ya hasta cuándo. Es verdad, es verdad. Sí, yo me preguntaba eso, pero sin entrar en la disputa política. Por supuesto que a mí no me interesa pelearme con nadie ni debatir, pero sí yo pienso, ¿no?, en los ideales y lo que tenía en la cabeza esta gente, que dista tanto de lo que tienen en la cabeza nuestros dirigentes que han administrado, ¿no?, el futuro de nuestro país. Si hubiéramos tenido dirigentes como Güemes a lo largo de la historia, seguiríamos siendo el granero del mundo, tal vez. Mira vos, qué lindo. Fuimos una vez el granero del mundo. ¿Qué pasó desde 1930 en adelante? Bueno, ahora yo te quiero comentar algo. Los pueblos que no conocen su historia están condenados al fracaso. Si nosotros no conocemos la verdad de la historia, si nosotros no reconocemos los valores de los grandes que tuvimos en esta patria, si nosotros en las currículas, ayer hablaba con el ministro de Educación, de quien soy amigo personal, y le decía, Matías, por Dios, hay que incorporar en las currículas a nivel nacional, no a nivel provincial, la historia de la Guerra Gaucha, la historia de la Guerra de la Independencia, que la lleva adelante el general Martín Miguel de Güemes. No importa que sea ríspida para algunos, va a ser ríspida para mucha gente al principio. Pero no podemos negarla. Pero hoy hay un feriado nacional. Mira, si tengo 2 minutos te cuento una experiencia. Sí, en el año 2010 yo escribí un libro justamente de la toma del Justina en el Bicentenario. Fuimos a poner a Buenos Aires un mural frente a la Torre de los Ingleses, donde se supone estaba encallado ese buque. Participaron todas las Fuerzas Armadas de la República Argentina, inclusive hasta la gente de Prefectura Naval. Pero hermoso, impresionante. Y 8 colegios que llevaban el nombre del general Martín Miguel de Güemes de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos podés creer que no sabían quién era Güemes? Sí, ellos sabían que tenían, no sabían. Tenemos salteños que todavía dudan. Pero bueno, nosotros les llevamos cuadros, libros y demás, y nos comprometimos a fortalecer eso. Y ahora te voy a contar algo al revés. Me tocó ir a la Feria del Libro, recibí un premio de un trabajo de Güemes, justamente por el trabajo de héroe americano, y me encontré en un restaurante con un grupete de señores mayores, ¿no es cierto?, en los que cuando yo llegué vestido de gaucho gritaron salteño, qué lindo salteño. Una emoción terrible para uno que los reconozca y un orgullo. Por eso me senté con mi pareja a cenar y estaba pegada a la mesa y escuchaba cómo discutían de Güemes. Pero te juro que me quedé sorprendido del conocimiento que tenía este grupo de gente. No es todo Buenos Aires, pero estoy hablando de un lugar dispar de Buenos Aires, escuchando, hablaban de la toma del Justina, hablaban de lo que ha hecho Güemes acá en la Guerra Gaucha, de los gauchos, de todo. Escúchame, me quedé atónito. Síntoma. ¿Qué quiero decir? Así como me apena lo otro de la escuela en el 2010, me siento honrado, orgulloso de saber de que podemos empezar a difundir la gesta güemesiana. Bueno, cuando me paré ya fue de locura, no me dejaron ir, charlamos, discutimos,
pero me hizo acordar a la reunión de Minguito. Hermoso, extraordinario. Bueno, ojalá este trabajo que usted está haciendo, Virgilio, y muchos historiadores Mucho. que siguen adelante, por supuesto, sea difundido en el ámbito educativo, que para mí es la base donde se debe construir una nación. Virgilio, me quedaría hablando con usted toda la mañana porque me apasiona el tema y la historia argentina es apasionante, pero los tiempos en televisión son tiranos. Le agradezco muchísimo su presencia aquí y me alegro que por fin nuestro héroe gaucho esté teniendo el peso, el tamaño y el respeto y el reconocimiento que se merece. Por ahí hemos tenido que esperar mucho tiempo, 201 años para que se encienda una luz en el obelisco, pero bueno, nunca es tarde. Vigilio, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Cecilia. Conmigo las puertas abiertas cuando gustes. Y la verdad, yo a mi edad me siento reconfortado de que a lo largo de los años hemos podido, no yo, la gente que realmente tiene peso, los historiadores, grandes historiadores como te nombré, han tenido la posibilidad de que hoy Güemes sea reconocido de esta forma. Y sueño con que el ministro se haga cargo de lo que comprometimos y realmente veamos la posibilidad de que esto vaya a las currículas para que toda la Argentina conozca realmente quién fue este grande de la historia americana. Comparto el mismo sueño. 11 de la mañana, 47 minutos, momento de pausa, no se vayan, ya volvemos.